Hola, hoy vamos a hablar de cómo activar nuestro cerebro. ¿Qué alimentos tenemos que tomar para cuidar nuestro cerebro, para activarlo, para evitar la demencia, por ejemplo? Vamos a ver qué cosas no tenemos que hacer, qué alimentos no tenemos que tomar y qué cosas tenemos que hacer para evitar demencia y activar nuestro cerebro. Vamos a ver qué dicen los estudios sobre todo esto. Vamos a ver qué dice Harvard sobre los alimentos que tenemos que tomar o las acciones que tenemos que hacer. Concretamente vamos a ver 30 alimentos que activan nuestro cerebro y vamos a ver por qué composición tienen y cómo actúan. Por ejemplo, pescado azul, nueces, espinacas, aguacate, arándanos, huevos, cacao, cereales, té verde, cacahuetes, tomate, soja, especias, aceite de oliva, arándanos, brócoli, la cúrcuma también, así hasta 30 alimentos. Y vamos a explicar por qué. Y vamos a ver también qué hacer. Aparte de todos estos alimentos, vamos a ver qué hacer para activar nuestro cerebro y para evitar la demencia. Y vamos a ver que realmente el cerebro está conectado directamente con el intestino. Son dos sistemas conectados que actúan conjuntamente. Así que es muy importante la alimentación para activar nuestro cerebro. Y también cuidar nuestro intestino y nuestro aparato digestivo para activar nuestro cerebro. Todo esto lo vamos a ver. No os lo perdáis, a todos nos interesa este tema. Nos interesa envejecer bien, no tener demencia, cuidar nuestro aparato digestivo y cuidar nuestro cerebro. Y por supuesto, cuidar nuestra alimentación. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa. Recordad darle un like y suscribiros, porque me vais a ayudar bastante a continuar ayudándoos con todos estos consejos. Empezamos con el vídeo. Bien, ¿qué podemos hacer para activar nuestro cerebro? Porque a todos nos gustaría aumentar la memoria, aumentar las funciones cognitivas, evitar contraer enfermedades neurodegenerativas, tener una mente despierta y sana. Pues bien, de esto se trata el vídeo. Y lo podemos hacer sobre todo con la alimentación. Y también podemos hacer otras cosas. Bien, todo lo que comemos influye en la estructura y en la salud de nuestro cerebro. Todo, absolutamente todo. Por ejemplo, si comemos omega 3, son realmente antiinflamatorios. Esto influye en todo el cuerpo y en el cerebro también. O por ejemplo, hay muchos alimentos que influyen en la producción de neurotransmisores tan importantes para que unas neuronas se comuniquen con otras. Por ejemplo. O tomar alimentos que tengan muchos antioxidantes, porque evitaremos el envejecimiento. Y no solo de la piel y de los órganos de nuestro cuerpo, sino también del cerebro. Una buena dosis de antioxidantes cuida nuestras neuronas. Incluso hay un Día Mundial del Cerebro, el 22 de julio. Y con esto se intenta conseguir que todos nos concienciemos que tenemos que cuidar nuestro cerebro. Y sobre todo, es con la alimentación. Según estudios de Harvard, dicen que lo que comemos influye tanto en nuestro cerebro como la medicación que el médico nos da. Para que veáis la importancia de la alimentación para el cerebro. Por ejemplo, si estáis en épocas de exámenes, de mucho estudio, la alimentación hay que cuidarla para aumentar la memoria, para tener más memoria y para aumentar la concentración y que asimilemos más conceptos y podamos entender más cosas. Según Harvard, la alimentación está estrechamente relacionada con la salud física y mental.
es muy importante para proteger al cerebro del deterioro cognitivo y mantener una salud mental óptima. Y sobre todo, mantenerla siempre activa. Lo que ocurre con la edad, a medida que cumplimos años, lo que ocurre es que vamos perdiendo memoria. Pero esto se puede evitar ejercitándola. Por ejemplo, con mucha lectura, mantenemos el cerebro activo. Pero también es muy importante la alimentación. La nutrición de nuestro cerebro. Producir más neurotransmisores. Mantenerle activo. Aumentar la capacidad de reacción. Aumentar la concentración y aumentar la memoria, claro. Todo se resume en una frase: somos lo que comemos. Hay un concepto que quiero que entendáis. La serotonina es un neurotransmisor relacionado con el estado de ánimo. Bien, pero también controla el apetito. Y no toda la serotonina se produce en el cerebro, también se produce en el intestino. Estamos hablando de entre el 90 y el 95% de la serotonina se produce en el intestino. Entonces, esta producción es muy importante. Tener en cuenta que si la alimentación es mala, puede haber inflamación en el intestino. Puede haber problemas de absorción. Y esto se traduce en bajo estado de ánimo, problemas de depresión, aumento de ansiedad, falta de atención. Es fundamental cuidar el intestino para cuidar el cerebro. Tened en cuenta que las neuronas de nuestro cerebro se comunican, hacen conexiones y se comunican así. Entonces, cuanto mejor sea nuestra alimentación, más conexiones va a poder hacer el cerebro y vamos a obtener más memoria, vamos a ser más inteligentes. Es fundamental la alimentación. Para que entendáis, aproximadamente un 20% de toda la energía que producimos la necesita el cerebro. Es bastante cantidad. Algunos alimentos desarrollan tejido cerebral. Por eso es muy importante tener una gran variedad de alimentos. Unos activan nuestro cerebro, favorecen conexiones, favorecen la producción de neurotransmisores, otros reducen la inflamación. La variedad de todos estos alimentos es lo que es el secreto, es lo que nos va a dar nuestra salud cerebral. Y por eso quiero hacer este vídeo, para que veáis qué alimentos son y por qué activan nuestro cerebro y cuidan nuestro cerebro. Y bien, y para entender todo esto, vamos a explicar qué conexión hay entre el intestino y el cerebro, porque están directamente relacionados, están directamente conexionados. Bien, el cerebro es un centro neuronal, ya lo sabemos, pero el intestino también. Tenemos un pequeño cerebro en el intestino, hay un montón de sistemas neuronales en el intestino. Y el cerebro y el intestino están conectados por un nervio llamado nervio vago. Y este nervio vago se encarga de transportar químicos, transportar información entre el cerebro y el centro nervioso del intestino, el sistema nervioso entérico. Por ejemplo, esta interconexión explica la famosa frase de tener mariposas en el estómago, o el aumento del tránsito intestinal cuando tenemos estrés, estamos nerviosos. Porque todo lo que afecta al cerebro, el estrés, el nerviosismo, mediante esta interconexión afecta al intestino. O por ejemplo, el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y otras, le influye a la alimentación. La obesidad, la diabetes, en estos pacientes, en estos enfermos, tienen más probabilidades de contraer enfermedades neurodegenerativas.
Por esta interconexión, todo lo que afecta al intestino le afecta al cerebro. Y todo lo que le afecta al cerebro le afecta al intestino. Para que entendáis, en el embrión, cuando todo se está formando, el cerebro y el intestino se forman a partir de las mismas células del embrión y permanecen conectados siempre, siempre. A medida que se va desarrollando, nacemos, crecemos, siempre está esta conexión. Y hay mucha comunicación, hay muchos mensajes que se envían mediante neurotransmisores, hay mucha información de un lado a otro. Esto es muy importante. Y recordemos, como hemos dicho antes, que un neurotransmisor como la serotonina, que se produce en un 90 o 95% en el intestino, también se encarga de regular el apetito. Así que para que veáis la gran interconexión que hay entre el cerebro y el intestino. La alimentación es súper importante para el cerebro. Cuidar nuestro intestino es súper importante para nuestro cerebro. Tomar alimentos que bajen la inflamación, que cuiden nuestro intestino, va a cuidar nuestro cerebro. Bien, entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer para cuidar nuestra salud cerebral, aumentar nuestra memoria, nuestra capacidad cognitiva, nuestra inteligencia incluso? Pues, primer punto, hacer ejercicio. 3 veces por semana tenemos que hacer ejercicio. Tenemos que hacer cardio, pero también tenemos que hacer ejercicio de fuerza. Como 30 minutos, 3 veces por semana, sería suficiente. Tenemos que cuidar nuestro sueño. Es súper importante para reducir el estrés, por ejemplo, reducir el cortisol y controlar la glucosa en sangre, por ejemplo. Y también aumentar nuestra capacidad intelectual, activar nuestro cerebro, por ejemplo, con la lectura. Es súper importante. Y aumentar nuestras relaciones sociales. Salir con amigos, hablar con gente, todo esto hace que nuestro cerebro esté cada vez más activo. Que no nos aislemos. Y por supuestísimo, cuidar nuestra alimentación es fundamental. El cerebro es un órgano que necesita muchísima energía, continuamente. Necesita aportes de energía para funcionar. Y esta energía lo dan los alimentos. Pero tienen que ser determinado tipo de alimentos. Reducir el alcohol y el tabaco es fundamental, es muy importante para cuidar nuestro cerebro. Reducir, como hemos dicho antes, el estrés para bajar el cortisol, para controlar la glucosa en sangre, muy importante. Reducir el estrés va a hacer que cuidemos nuestro intestino y podamos asimilar mejor los alimentos. Tened en cuenta que todos los alimentos que sean cardiosaludables van a cuidar también nuestro cerebro. Bien, un estudio en la Universidad de Warwick, publicado en The Food Text, habla sobre el impacto de la alimentación sobre nuestra salud cerebral. Habla sobre un cambio en biomarcadores cerebrales y la estructura cerebral. A nivel molecular, actúan los alimentos, activan nuestro cerebro. Es muy importante esto. Y habla también sobre que las alteraciones en la microbiota, en nuestra flora intestinal, producen inflamación en el intestino. Y esto está directamente relacionado con nuestra salud cerebral. Una dieta equilibrada, mejor salud mental, más funciones cognitivas e incluso mayor materia gris cerebral. Esto es lo que dice este estudio. Y también dice que una dieta equilibrada, una dieta, por ejemplo, mediterránea, y un aporte bueno de vitamina D, mejor salud cerebral, mejor memoria, mejores funciones cognitivas.
¿Mm? Dieta mediterránea, ¿por qué? Porque es muy buena, por ejemplo, en aporte de omega 3, vitaminas, minerales, antioxidantes. Está compuesta de vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales. Es una dieta muy saludable. Bien, hay un estudio con más de 10.000 universitarios en España con dieta mediterránea. Y se ha visto, los resultados de este estudio, se ha visto una menor propensión a contraer una depresión. Por ejemplo, el zinc, el selenio y el magnesio son la base de la actividad celular de nuestro cerebro y del tejido cerebral. Y también para formar neurotransmisores, para que veáis la importancia de la alimentación. Por ejemplo, el hierro, los folatos, la vitamina B12 ayudan a producir serotonina, por ejemplo. Hay que controlar la presión arterial, hay que controlar el aumento de peso, hay que controlar que no aumente el colesterol, y hay que controlar la diabetes, la resistencia a la insulina, controlar la ingesta de azúcares simples. Recordemos que la OMS habla en adultos de 25, máximo 25 gramos al día de azúcares simples. Pero no los azúcares externos solo, sino también dentro de esos 25 gramos están los azúcares que tomamos con los alimentos. Bien, ahora muy importante, ¿qué debemos de evitar para aumentar nuestra salud cerebral? Primer punto, el alcohol, directamente relacionado con el deterioro cognitivo, directamente relacionado. Así que reducir el alcohol, súper importante. Segundo punto, grasas saturadas. Son necesarias, pero hay que controlarlas. Además, son adictivas. Un exceso lo que hace es que tengamos una salud mental baja, que tengamos sueño, que tengamos depresión y que tengamos ansiedad incluso. Un exceso de grasas saturadas provocan un deterioro directo cerebral. Tercer punto, hidratos de carbono. Controlar la ingesta de hidratos de carbono. Son muy adictivos. Producen nerviosismo, producen ansiedad. Un exceso de hidratos de carbono. Un exceso de hidratos de carbono hace que el cuerpo los utilice directamente y el exceso los va a transformar en grasas. Nuestras grasas que tengamos acumuladas, que queramos quemar, no las vamos a quemar, solo va a utilizar eso. Aparte de lo negativo que es para todo nuestro organismo, este exceso de azúcares simples. Por supuesto, evitar grasas trans, directamente relacionado con enfermedades cardíacas, con accidentes cerebrovasculares, por supuesto evitarlas. Grasas saturadas, azúcares simples o hidratos de carbono rápidos y grasas trans en alimentos ultraprocesados. Así que control de este tipo de alimentos. Este tipo de comidas rápidas, hamburguesas, perritos, pizzas, están concentradas en todo esto, en grasas saturadas, azúcares, grasas trans. Son alimentos a evitar. Y por supuesto, controlar la ingesta de edulcorantes. Si estoy diciendo que hay que controlar los azúcares simples, seguro que habéis pensado en aumentar el consumo de edulcorantes. No estoy diciendo que no se puedan tomar, pero sí digo que hay que controlarlos. El aspartamo, por ejemplo, es algo a controlar. No digo que haya que eliminarlo totalmente, pero sino a controlar. Está directamente relacionado con una mala salud cerebral. El exceso, ojo, digo el exceso. Y todos los edulcorantes también activan el páncreas. Y a la larga pueden provocar, un exceso de edulcorantes puede provocar una resistencia a la insulina y una diabetes tipo 2. También, sí, los edulcorantes. Bien, vamos a ver qué dice Harvard.
Nos dice 5 puntos de grupos de alimentos que tenemos que tomar. Primer punto. Alimentos con vitamina A, C, B12, B9, B1, B6. Y están en legumbres, plátanos, granos integrales, zanahorias y aguacates. Siguiente punto. Alimentos ricos en omega 3. Salmón, edamame, semillas de chía, huevo, nueces. Sobre todo estos. Siguiente punto. Probióticos y prebióticos. Yogur, pero yogur natural, sin azúcar y sin nada. Kéfir, avena, ajo, espárragos. Ya sabéis, los probióticos son las bacterias que colonizan nuestro intestino y son beneficiosas. Y los prebióticos son los alimentos de estas bacterias. Suelen ser fibras, son alimentos con fibra. Por ejemplo, hemos hablado de la avena, de los espárragos, incluso del ajo también. Siguiente punto, alimentos con minerales. Espinacas, semillas de calabaza, mariscos, lentejas y el chocolate, pero estamos hablando de chocolate negro, chocolate con mucha proporción de cacao, por encima de incluso del 85%. Hablamos de eso, que no tenga azúcares. Y último punto, especias y hierbas aromáticas. Azafrán, orégano, cúrcuma, manzanilla, pasiflora. Estos 5 grupos de alimentos son los que dice Harvard que deberíamos incluir en nuestra alimentación. Van a cuidar toda nuestra salud en general y especialmente nuestra salud cerebral. Bien, empezamos con los alimentos y empezamos con los pescados azules. Atún, salmón, caballa, sardinas, boquerones, arenques, palometas, salmonetes, truchas, son ricos en omega 3, y concretamente un omega 3 que se llama DHA, el docosahexaenoico, que regula directamente la función cerebral y el aumento de memoria, formación de células nerviosas, mayores conexiones neuronales. Esto es lo que hacen los omega 3. Y también tienen omega 6, que lo que hacen es producir energía, también son necesarios. No tanta cantidad como omega 3, pero es necesaria una cierta cantidad. ¿Cuántas veces por semana tomar pescado azul? Pues entre 2 y 3 veces por semana. Los omega 3 son muy importantes para evitar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Pero es que también el pescado azul contiene mucho fósforo. También muy importante para activar la memoria. Súper importante, los compuestos de fósforo. Fosfatidilcolina, fosfatidilserina. Muy importantes para aumentar la memoria y evitar enfermedades neurodegenerativas. Y además, estos pescados azules tienen proteínas de altísima calidad y muy pocas grasas saturadas. Con los omega 3 hay menos riesgo de depresión. Aumentan la memoria, reducen la inflamación y hay mayor conexiones neuronales. Y esto está publicado en la revista Neurology. Hay un estudio aumentando el salmón en la alimentación y habla sobre un mayor razonamiento abstracto y un mayor razonamiento lógico. Bien es verdad que algunos pescados azules, por ejemplo el atún, tienen muchos metales pesados, pero hay otros, como por ejemplo las sardinas o la caballa, que tienen muchos menos metales pesados y son muy interesantes. Bien, siguiente alimento, nueces. Frutos secos en general, pero especialmente nueces. Tienen omega 3, omega 6,
vitamina B6, vitamina E, muy buena fuente de proteínas de alta calidad, polifenoles antioxidantes, magnesio, fósforo, zinc. La composición es tremenda. Mejor funcionamiento del cerebro, mejor deterioro celular. Todos estos nutrientes protegen las membranas neuronales. Aumentan la memoria, aumentan la función cognitiva. Hay menos riesgo de enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo Alzheimer. Y recordemos el efecto antiinflamatorio de los omega 3, muy importante para inflamaciones crónicas, por ejemplo. ¿Qué cantidad de nueces tomar? Pues unos 30 gramos al día, suficiente. Y muy buena fuente, como hemos dicho, de vitamina E. Necesaria para la DHAPC, quedaros con estas siglas, que es un componente de las membranas neuronales. Y para esto es muy importante la vitamina E. Bien, siguiente alimento. Vegetales de hoja verde y sobre todo espinacas, también por ejemplo diente de león, acelgas, también, pero sobre todo espinacas. Son una buena fuente de folatos, importantísimo para la salud cerebral. Pero también vitamina E y vitamina C, importantísimas para evitar el envejecimiento neuronal. Carotenoides y flavonoides protegen del deterioro neuronal, protegen de enfermedades neurodegenerativas. Carotenoides como luteína, por ejemplo, zeaxantina, betacarotenos, y son buena fuente de vitamina K. La vitamina K es muy importante para aumentar la memoria y la concentración. Sí, no solo está implicada en la coagulación, sino tiene otras funciones como por ejemplo esta. También son buena fuente de vitamina A, importante como antiinflamatoria, sí. Siguientes grupo de alimentos: frutos rojos, fresas, grosellas, arándanos, moras para bajar el colesterol, cerezas también. Contienen muchos flavonoides, importantes antioxidantes. Aumentan la memoria, reducen la inflamación. Importante la reducción del deterioro cognitivo. Y flavonoides como la fisetina, que favorecen la conexión neuronal. Muy buena fuente de vitamina C y vitamina E, importantísimos antioxidantes. Contienen antocianinas, potentes antioxidantes también, y son antiinflamatorios y vasodilatadores. Aumentan el flujo de sangre cerebral, muy importante. También contienen otro antioxidante superpotente, el resveratrol. Es un antioxidante, es un antiinflamatorio y potencia mucho la memoria. Siguientes alimentos: los huevos. Contienen ácido fólico, B6, B12, sobre todo estos importantísimos para aumentar la memoria, reducir el deterioro cognitivo, activar nuestro cerebro. Y la yema, muy importante, fuente de colina. La colina importante para evitar demencias y Alzheimer, y también para formar un neurotransmisor muy importante, que es la acetilcolina. Y contiene selenio, para aumentar la memoria y el rendimiento cerebral. ¿Cantidad de huevos al día? 1 o 2 huevos al día. Hay ya un montón de estudios que hablan de que no suben el colesterol. Todo lo contrario. Tienen sustancia para bajarlo. Y por supuesto, una fuente de proteínas de altísima calidad, los huevos. Fuente de vitamina A, fuente de vitamina D. Es un alimento completísimo. Siguiente alimento, chocolate. Chocolate negro. Estamos hablando de, como hemos dicho antes, más del 85% de cacao. Chocolate negro, sin azúcares, con la menor cantidad de azúcares. Hay chocolate amargo que no lleva azúcares. Este es el interesante. Flavonoides como la epicatequina, que son antioxidantes, son neuroprotectores. Aumenta la memoria, aumenta las funciones cognitivas y previene de enfermedades neurodegenerativas. Importantísimo el chocolate. Y buena fuente de magnesio, tan importante para el cerebro. ¿Qué cantidad?
con 1-2 onzas al día es suficiente. Menor fatiga cerebral, incluso física. Es una buena fuente de hierro también. Hay un estudio sobre el consumo de cacao y está relacionado directamente con menor riesgo de sufrir depresión. 70% de menos riesgo de sufrir depresión. Cifras importantes. Contiene teobromina, que aumenta la concentración, y contiene arginina, potente aminoácido potente vasodilatador. Siguientes alimentos: cereales, pero estamos hablando de cereales enteros, grano entero, y también legumbres. Arroz, cebada, trigo, avena, cuscús, todos estos integrales. Sobre todo ricos, muy buena cantidad de vitamina E, antioxidante súper importante para el cerebro. Legumbres, ¿por qué? Es una buena fuente de hidratos de carbono, pero hidratos de carbono lentos, absorción lenta, no tenemos picos de glucosa en sangre. Son muy interesantes, incluso para diabéticos. Ya sabemos que los hidratos de carbono son muy importantes para el cerebro, pero estos, los lentos, los que tienen las legumbres. Sésamo, semillas de sésamo, contienen tirosina, produce dopamina, aumenta memoria, mantiene el cerebro alerta. Vitamina B6 y ácido fólico, aumento de memoria, cerebro activo. Y por supuesto contiene mucha fibra. Importantísimo para el tránsito intestinal. Importantísimo para controlar la glucosa en sangre. Importantísima para reducir el colesterol. Té verde. Contiene cafeína, contiene teína, aumentan la concentración. La cafeína actúa inhibiendo la adenosina, que es un neurotransmisor inhibidor que produce sueño. Entonces directamente produce una activación, un aumento de concentración. Aparte, el té verde tiene potentes antioxidantes y tiene un aminoácido, la L-teanina, que ayuda a controlar el estrés y aumenta el rendimiento cerebral. Y por supuesto, lo que ya sabéis, el té verde ayuda a perder peso. Siguientes alimentos: los cacahuetes. Hacemos una mención especial a los cacahuetes. Grasas insaturadas, omega 3, gran cantidad de vitaminas y minerales, sobre todo vitamina E, tan importante para el cerebro. Proteínas de altísima calidad. Y una fuente alta, muy alta de resveratrol, ese antioxidante tan potente y tan necesario para nuestro cerebro, para activar nuestro cerebro, para aumentar la memoria. Y por supuesto también unos efectos antiinflamatorios potentes del resveratrol frente a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Súper importante. ¿Cómo tomar? Sin sal, crudas o tostadas. Pero no tomarlos fritos, los cacahuetes, porque es ya una fuente de grasas, sobre todo grasas saturadas. Así que fritos no, tostados bien. Bien, siguiente alimento: tomates. Los tomates, fuente importante de antioxidantes y antiinflamatorios, beta-carotenos, por ejemplo. Licopeno, muy buena fuente de licopeno, importantes para proteger las células neuronales. Recordad que los licopenos tienen un efecto antiinflamatorio directo sobre la hiperplasia benigna de próstata, muy importantes también para el cerebro. Y contiene aminoácidos esenciales, súper importantes para formar neurotransmisores, por ejemplo. Carotenoides, aumento de memoria y capacidad cognitiva. Un montón de sustancias tienen los tomates. Siguiente alimento: la soja. Contiene polifenoles, isoflavonas. Las isoflavonas son antioxidantes muy potentes que protegen el cerebro. Reducen el riesgo de demencia,
aumentan las capacidades cognitivas. Siguiente grupo de alimentos, especias y hierbas. Como decía Harvard, azafrán, cúrcuma, orégano, manzanilla, pasiflora, sobre todo estos. Contienen muchos antioxidantes, reducen la ansiedad. Por ejemplo, hacemos una mención al azafrán, que tiene efectos antidepresivos. Incluso hay estudios comparándolo con la fluoxetina, un antidepresivo muy conocido. Y hay estudios con el azafrán en el Alzheimer. Hay efectos muy positivos que en un apoyo al tratamiento con azafrán. Por ejemplo, la cúrcuma, que contiene curcumina, reduce la ansiedad. Siguiente alimento, el aguacate. Tremendo el aguacate. La composición del aguacate es tremenda. Muy buena cantidad de magnesio, tan importante para activar nuestro cerebro. Hay muchos estudios que relacionan la cantidad de magnesio, la reducción de la cantidad de magnesio en los enfermos con depresión. Aportes de magnesio: se reduce la depresión, se reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Pero también tienen carotenoides y vitamina B3, tan importantes para aumentar la memoria. Y también tiene una fuente grande de omega 3, y no solo omega 3 poliinsaturadas, sino también grasas monoinsaturadas, tan importantes para aumentar la memoria y para reducir el colesterol. Siguiente alimento, aceite de oliva, mejor virgen extra. Ácidos grasos monoinsaturados, el ácido oleico, importante para aumentar la memoria y la función cognitiva. Estas grasas reducen mucho la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Bien, siguiente alimento, los arándanos. Vamos a hacerle una mención especial, porque es que los arándanos tienen una cantidad de antocianinas bastante grande, que favorecen la conexión neuronal. También muy importantes para la retina, por ejemplo. Son protectores de nuestra retina. Son potentísimos antioxidantes y antiinflamatorios. Tomando arándanos, ¿cuánta cantidad? Pues unos 150 gramos al día estaría bien. Siguiente alimento, el brócoli. Muy importante el brócoli para todo. Contiene vitamina K. Ya hemos dicho que la vitamina K es importante para el cerebro. ¿Por qué? Porque forma esfingolípidos. Muy importantes los esfingolípidos para el cerebro. Importantes para aumentar la memoria y evitar el envejecimiento. De 3 a 4 veces por semana deberíamos de tomar brócoli. Siguiente alimento, cúrcuma. Contiene curcumina. Aumenta la memoria, aumenta la concentración, la capacidad cognitiva. Ayuda a aumentar la secreción de serotonina y dopamina, tan importantes neurotransmisores para nuestro cerebro. Y también un efecto antiinflamatorio potente, no solo para el cerebro, sino también para articulaciones. Con media cucharadita al día sería suficiente de cúrcuma. Y si lo asociamos a pimienta negra, la acción es muchísimo mayor todavía, porque la pimienta negra lo que hace es aumentar la biodisponibilidad de esta cúrcuma. Siguiente alimento, semillas de calabaza. Fuente importantísima de minerales y de vitaminas, tan importantes para la memoria, para el aprendizaje, súper importantes. Hierro, zinc, magnesio, cobre, tienen mucho de esto, tan importantes para el cerebro y para la memoria. Cantidad, máximo, ojo, digo, 30 gramos al día, no más. Siguiente grupo de alimentos, los fermentados. Contienen muchas levaduras y muchas bacterias, tan importantes para nuestra microbiota, para nuestra flora intestinal. Yogur, chucrut, kimchi, kombucha, kéfir. Mejora muchísimo la flora intestinal. Estos alimentos son muy importantes para mantener nuestra flora intestinal.
Y ya hemos visto antes que hay una conexión entre el cerebro y el intestino. Si el intestino está bien, el cerebro también está bien, porque están directamente conectados mediante el nervio vago. Protegen al cerebro. Los fermentados aumentan la memoria y reducen el deterioro cognitivo. A ver, siguiente alimento, agua. El agua es muy importante para el cerebro. La composición más alta que tiene el cerebro es el agua. Transporta un montón de cosas, transporta glucosa, elimina sustancias de desecho, mejora la circulación sanguínea. Es súper importante hidratarse bien, beber agua suficiente. Siguiente grupo de alimentos, carne, pero carne magra, sin grasa. Fuente de hierro, fuente de vitamina B12, tan importantes para aumentar la memoria y la concentración. Ojo, estoy diciendo carne magra, sin grasas. Hay un estudio en American Journal of Clinical Nutrition sobre mujeres con buen aporte de hierro. Y esto con carnes magras lo conseguimos. Y lo que ocurre es mejores resultados en ejercicios mentales. De esto trata el estudio. El hierro es muy importante para la formación de hemoglobina, tan importante para el transporte de oxígeno, para nutrir al cerebro de oxígeno. Sin el oxígeno el cerebro no puede funcionar. Siguiente, el café. Y hablo del café, no solo de la cafeína, porque el café tiene cafeína, muy importante, pero también tiene otras sustancias. Cantidades moderadas de cafeína, estamos hablando entre 75 y 250 miligramos al día, aumentan la concentración y el estado de alerta. Esto es importante, pero ojo, cantidades moderadas. 75, 250 miligramos al día, suficiente. Y la acción es por la inhibición de la adenosina, un neurotransmisor inhibidor que produce sueño. Entonces aumenta el estado de alerta. Pero hablo del café, pues que es que el café no solo tiene cafeína, tiene también un montón de antioxidantes tan importantes para el cerebro. Bien, siguiente alimento, aceite de coco. ¿Por qué? Porque tienen TCM o MCT, depende de las siglas en inglés o en español. Triglicéridos de cadena media. Los triglicéridos de cadena larga son las grasas normales. La absorción de una grasa es difícil, es más difícil y por eso el cuerpo tiende siempre a utilizar antes los hidratos de carbono. Pues bien, los triglicéridos de cadena media no tienen esa absorción difícil como los de cadena larga. La absorción es muy rápida, se obtiene más energía que con los azúcares, los hidratos de carbono, mucha más energía. Absorción rápida y fácil. Se queman y no se acumulan en forma de grasas. Así que son súper útiles los TCM. Muy importantes para la pérdida de memoria asociada a la edad, aparte de su efecto antiinflamatorio. Siguiente alimento, las alcaparras. Contienen quercetina, un bioflavonoide. ¿Y qué hace la quercetina? Pues modula los canales de los iones potasio. Esto se traduce en un aumento de la actividad cerebral, un aumento de la memoria. Siguientes alimentos, los cítricos y especialmente las naranjas. Una muy buena fuente de vitamina C. Importante para prevenir deterioro mental y aumentar la memoria. Y hay estudios sobre esto, sobre aumento de la concentración, aumento de la memoria y aumento de la capacidad de decisión. Pero es que además, aparte de la vitamina C, contiene otros antioxidantes y muchas otras sustancias. Contiene incluso cantidades interesantes de calcio. Siguiente alimento, la remolacha. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo cerebral al cerebro.
Recordemos que el lóbulo frontal es el encargado de la memoria. Un aumento del flujo sanguíneo hace que el cerebro funcione mejor y que el lóbulo frontal tenga más capacidad de memoria. Más memoria y mejor toma de decisiones. Aparte que la remolacha es una fuente importante de hierro y de vitaminas como por ejemplo el ácido fólico, tan importantes para el cerebro. Contiene flavonoides, antioxidantes, antiinflamatorios, producción de óxido nítrico, vasodilatador muy importante y buena fuente de energía porque tienen hidratos de absorción lenta, importantes como fuente de energía sin provocar picos de glucosa. Uvas negras, muy importantes para el cerebro. Aumentan la concentración, aumentan la memoria, aumentan el recuerdo verbal y espacial. ¿Por qué? Porque tienen muy buena cantidad de resveratrol y polifenoles, antioxidantes importantísimos, por ejemplo, para aumentar la memoria. Y por supuestísimo, evitar enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer. Ciruelas, y ciruelas pasas más. Las uvas negras que hemos hablado de antes, también hablamos de las pasas. Pues bien, ciruelas y ciruelas pasas son muy buena fuente de triptófano, tan importante aminoácido para formar, por ejemplo, serotonina, y también para formar melatonina, tan importante para el estado de ánimo y conciliar el sueño. Recordemos que un buen sueño, ya lo dijimos al principio, es súper importante para mantener una salud cerebral. Siguiente alimento, el boniato. Sí. ¿Por qué? Porque es una fuente de vitamina A muy importante. Tan importante esta vitamina para el desarrollo del sistema nervioso cerebral. Una carencia puede provocar un menor desarrollo y un menor funcionamiento del sistema nervioso central. Bien, siguiente grupo de alimentos. Mariscos y crustáceos, importantes para nuestra memoria. Ostras, mejillones, almejas, cangrejos, langosta, gambas, camarones, langostinos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, son una fuente importante de vitamina B12, tan importante para mantener una buena memoria, para aumentar la memoria, incluso la capacidad cognitiva. Fuente de vitamina B12. Recordemos que la vitamina B12 solo está en alimentos de origen animal, no en vegetales. Y los mariscos son una fuente de vitamina B12 importante. Sin tener calorías, no tienen muchas calorías. Por supuesto, son alimentos que hay que tomar con moderación. Ojo. Bien, conclusiones. Para mantener nuestra salud cerebral, evitar enfermedades neurodegenerativas, mantener nuestro cerebro despierto, alerta, tener una buena memoria y una buena capacidad cognitiva, es muy importante la alimentación. Hemos visto un montón de alimentos, 30 grupos de alimentos importantes para nuestro cerebro. Frutos secos como nueces, frutos rojos como los arándanos, tan importantes, antioxidantes, cacahuetes, con una cantidad alta de resveratrol, el pescado azul que tiene fósforo, tiene omega 3, que es muy importante para nuestro cerebro. Huevos, esa composición tan buenísima que tienen los huevos, los aguacates, fuente de omega 3, fuente de magnesio, por ejemplo, muy importante para nuestro cerebro. Aceite de oliva, alta cantidad de ácido oleico, tan importante para nuestro corazón, pero también para nuestra salud cerebral. El té verde, la cúrcuma, las semillas de calabaza, una fuente de minerales tremenda. Los alimentos fermentados que cuidan nuestra flora intestinal
y por lo tanto cuidan nuestro cerebro. Hemos visto que el cerebro y el intestino están conectados por el nervio vago. Lo que afecta al uno le afecta al otro. Así que una salud intestinal, una flora intestinal potente, va a cuidar mucho nuestro cerebro. Hemos visto en los grupos de alimentos que dice Harvard que tenemos que tomar todos los días. Y hemos visto también qué debemos hacer, no solo con los alimentos, sino qué cosas debemos hacer para mantener nuestra salud cerebral. Por supuesto, hacer ejercicio. Aparte de la alimentación, mejorar el sueño, reducir el estrés, mantener nuestro cerebro alerta, actividad cerebral, por ejemplo, leer mucho, aumentar nuestras relaciones sociales con amigos, por ejemplo, mantener activo nuestro cerebro y, por supuesto, tener un sueño en condiciones, mejorar nuestros ciclos del sueño. Por ejemplo, con la melatonina. Hemos visto que alimentos tienen triptófano importante para aumentar la melatonina. Y hemos visto alimentos como, por ejemplo, las alcaparras, que contienen quercetina, un bioflavonoide importante para aumentar la actividad cerebral, cosa que no se conoce tanto. Así que repasaros el vídeo, hay un montón de alimentos y un montón de razones para que nuestro cerebro esté en condiciones y evitar enfermedades neurodegenerativas. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en consultármelo. Yo os la resuelvo encantado. Vamos a dejarlo aquí, darle un like, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos estos vídeos que vamos sacando. Si podéis compartir estos vídeos en vuestras redes sociales, me vais a ayudar bastante. A mí y a mucha gente. Recordad darle un like y suscribiros. Me vais a ayudar a continuar trabajando para ayudaros. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.